Buenos días, profesora Nubia y compañeros. El día de hoy vamos a venir a hablarles sobre el sistema cardiovascular. Nuestro grupo está conformado por Karen Melissa Fernández, María Alejandra Cerquera, Laura Vanessa Quimbaya y mi persona, María Fernanda Casadiego. Primero vendremos a hablarles sobre la embriología del sistema cardiovascular. Entonces, los primeros vasos sanguíneos, estos surgen afuera del embrión. Las células del mesodermo esplándico, estas rodean el saco vitelino y lo que hacen es formar los islotes sanguíneos. La formación de los canales vasculares extraembrionarios da inicio al sistema cardiovascular primitivo. Y las células periféricas de estos islotes lo que hacen es aplanarse para así formar el endotelio vascular, y las células internas así formarán los percusores sanguíneos. En la siguiente imagen, en la parte A, nos muestran la vista dorsal de un embrión presomita tardío de unos 18 días, después de eliminar el amnios. Lo que hacen las células cardíacas progenitoras es que han migrado y han creado el campo cardiogénico primario, con forma de herradura en la capa esplénica del mesodermo de la placa lateral. Conforme a lo que migraban, las células del campo cardiogénico primario, estas adquirieron especificidad para así formar los lados izquierdo y derecho del corazón y formar sus aurículas con los ventrículos derecho e izquierdo y parte del ventrículo derecho. El resto del ventrículo derecho y el tracto de la salida, estos consisten en el cono cardíaco y el tronco arterial, y estos son formados por el campo cardiogénico secundario, que les hablaremos más adelante. En la imagen B nos muestran la sección transversal de un embrión en una fase de desarrollo similar, que muestra la posición de los islotes sanguíneos en la capa visceral del mesodermo. Y en la imagen C nos muestran la sección cefalocaudal de un embrión de una fase de desarrollo similar, y esta muestra la posición de la cavidad pericardíaca y el campo cardiogénico primario. Hablaremos sobre el establecimiento y estructura del campo cardiogénico primario. Entonces, a mediados de la tercera semana, las células progenitoras yacen en el epiblasto lateral, este se encuentra en el lado lateral a la línea primitiva, y las células destinadas a formar los segmentos craneales migran. Estas migran primero y son las encargadas de formar las porciones caudales, y los ventrículos y el seno venoso lo hacen después. En la imagen que nos muestran en esta diapositiva representa el esquema del campo cardiogénico secundario, que este yace en el mesodermo esplásmico en la parte posterior de la faringe, y el campo cardiogénico secundario lo que hace es aportar células que éstas se extienden a la región de la salida del corazón. Están incluidas las partes del ventrículo derecho y el tracto de la salida. Las células de la cresta neural, a estas ser migradas desde pliegues neurales craneales hacia el corazón, lo hacen a través de arcos faríngeos de la región dada. Regular al campo cardiogénico secundario al controlar las concentraciones. La alteración del campo cardiogénico secundario provoca acortamiento de la región del tracto de salida, lo que resulta de efectos de este. También el área cardiogénica comprende tempranamente la cavidad celómica intraembrionaria. Esta se convierte en la cavidad pericárdica, y alrededor del área cardiogénica aparecen células angiogenocas cerca de la línea media del disco embrionario. Estos vasos establecen comunicaciones a través de los arcos aórticos y contribuirán a la formación del tubo cardíaco. Entonces, en la siguiente imagen demuestran la vista dorsal esquemática de un embrión de 16 días, donde se representa la vía de la lateralidad. Esta vía se expresa en el mesodermo de la placa lateral del lado izquierdo e implica varias moléculas de señalización, como la serotonina, que esta induce la expresión del factor de transcripción, y
La siguiente, que es PITX2, que es el gen maestro para la lateralidad izquierda. Esta vía especifica el lado izquierdo del cuerpo y también programa células cardíacas en los campos cardiogénicos primario y secundario. Hablaremos sobre el caso clínico. Entonces, este es la lateralidad y efectos cardíacos. ¿Qué pasa? En el establecimiento de la lateralidad durante la gastrulación es esencial para el desarrollo cardíaco normal, porque lo que hace es especificar las células que contribuyen a los lados derecho e izquierdo del corazón y la estructura. También ocurren defectos de la lateralidad del corazón, como son las isometrías auricular y ventricular. ¿Qué significa esto? Es decir, que ambas aurículas o ambos ventrículos tienen características similares en vez de las diferencias normales entre derecha e izquierda, es decir, habían defectos cardíacos. Y las inversiones cuando las aurículas tienen las características de los ventrículos y los ventrículos de las aurículas. Hablaremos sobre la posición y la formación del tubo cardíaco. Entonces, el área cardiogénica está situada por delante de la membrana bucofaringea y de la placa neural. La cavidad pericárdica empuja la membrana bucofaringea hacia adelante, hacia el corazón y se convierte en un tubo de expansión. Y así continúa formándose por el revestimiento endotelial interno, que es el tubo endocardíaco, y la capa miocárdica externa, que es el miocardio. Esta recibe el drenaje venoso en su polo caudal y bombea sangre fuera del primer arco aórtico. Entonces, en la siguiente imagen nos muestran el extremo cefálico de un embrión somítico temprano, el tubo cardíaco endocárdico en desarrollo y la capa que lo reviste esta sobresale dentro de la cavidad pericárdica y el mesocardio dorsal está fragmentado. También está el tubo cardíaco que está formado por tres capas, el endocardio, miocardio y el epicardio o pericardio visceral. El endocardio forma el revestimiento endotelial e interno del corazón. El miocardio constituye la pared muscular y el epicardio o pericardio visceral cubre toda la parte exterior del tubo. En la siguiente imagen nos muestran la fase 8 de los somitas, que tiene 22 días. La fusión tiene lugar solamente en la región caudal del tubo en forma de herradura. El indifundiblo y la mayor parte de la región ventricular se forman por expansión y crecimiento de la parte curvada de la herradura. También hay alargamiento del tubo cardíaco y la agregación de células del campo cardiogénico secundario. Esto es muy esencial para la formación del ventrículo derecho y en el día 23 hay incurvación del tubo cardíaco y en el 28 está la formación del fascia cardíaca. Entonces, como mostrábamos en la siguiente figura, esta es una vista frontal del tubo curvándose dentro de la cavidad pericárdica. El ventrículo primitivo se mueve en dirección ventral y hacia la derecha, mientras que la región auricular se mueve dorsalmente y hasta la izquierda, como lo muestran las siguientes fechas, esta y esta. Está la formación del fascia cardíaca. Esta posee una porción aurícula común, una unión aureoventricular, que es el conducto aureoventricular, el bulbo arterial, porción trabeculada del ventrículo derecho, unión del ventrículo vulvar, es decir, el agujero interventricular primario, y el ventrículo primitivo, es decir, el sexto. En esta imagen nos muestra la formación del fascia cardíaca, lo que venía explicando. En la imagen A es la formación del fascia cardíaca, que posee 22 días. En la B, 23 días y en la C, 24 días. También el tubo cardíaco sigue alargándose a medida que se incorpora al extremo craneal las células provenientes del campo cardiograma o secundario.
El alargamiento es indispensable para la formación normal de la parte del ventrículo derecho y la región del tracto de salida, así como para el proceso de la formación del asa. Entonces, en la siguiente imagen se muestra el corazón de un embrión de 28 días. En la A se muestra la vista izquierda y en la B la vista frontal, donde el lóbulo arterial se divide en el tronco arterial y en el cono arterial, y la porción trabeculada del ventrículo derecho, es decir, una línea discontinua llamada pericardio. También mostramos la sección frontal del corazón en un embrión que tiene 30 días, que muestra el agujero intraventricular primario y la entrada de la aurícula en el ventrículo izquierdo primitivo. También se observa el bulbo ventricular. La siguiente consideración clínica es la anomalía en la formación del asa cardíaca. La siguiente radiografía se demuestra el dextrocardíaca. Esto es un defecto en el que ocurre en el corazón, que está en el lado derecho del tórax en vez del izquierdo, y ocurre cuando el corazón no forma el asa hacia la derecha, sino hacia la izquierda, y pues lo que hace es que posee un problema en el embrión. Está la regulación molecular del desarrollo cardíaco. Las proteínas BMP junto a la inhibición de la expresión de las proteínas WNT por Crescent demuestran la expresión de NKX2.5, que finalmente esta demuestra una inducción en el corazón. Entonces, la inducción del corazón. Las BMP secretadas por el endodermo y el mesodermo de la placa lateral, estas son combinadas con la inhibición de la expresión de WNT por Crescent a la mitad anterior del embrión. Induce la expresión del gen NKX2.5 en la región del cargo de la formación del corazón, del mesodermo y de la placa lateral, es decir, la placa visceral. Por lo tanto, KX2.5 es responsable de la inducción del corazón. El desarrollo del seno venoso. En la mitad de la cuarta semana, el seno venoso recibe sangre venosa de las astas y de los senos derecho e izquierdo. Cada asta recibe sangre de las 3 venas importantes. La primera es la vena vitelina o la vena onfalomesentérica. La segunda es la vena umbilical y la tercera es la vena cardinal común. Durante la cuarta y quinta semana, la entrada del seno se traslada hacia la derecha y en la quinta semana hay una obliteración de la vena umbilical derecha y la vena vitelina izquierda. Entonces, en la siguiente imagen nos muestran la vista dorsal de las fases del desarrollo de los senos venosos, aproximadamente tiene unos 24 días. Y en la imagen A nos muestran que posee 35 días y en la imagen B hay una línea discontinua en la entrada del seno venoso a la cavidad auricular. Cada dibujo tiene un esquema en sección transversal que demuestra las grandes venas y la relación con la cavidad auricular, la vena cardinal anterior y la vena cardinal posterior. Está la vena umbilical, la vena vitelina y la vena cardinal común. También en la 10ª semana hay una obliteración de la vena cardinal común izquierda, donde oblicua de la aurícula izquierda y el seno coronario. Es decir, esta es la etapa final del desarrollo de los senos venosos y las grandes venas. También se encuentra el orificio sinoauricular, que es flanqueado a cada lado por los pliegues valvulares de las válvulas venosas derecha e izquierda. Y está el septum sporium, que es la función dorsocraneal de las válvulas venosas derecha e izquierda. En la siguiente imagen es una vista ventral de 2 secciones coronales del corazón a nivel del conducto aureoventricular, donde esto muestra el desarrollo de las válvulas venosas. En esta imagen es 5 semanas, demuestran 5 semanas.
Y en la parte superior hay una desaparición de la válvula venosa derecha y en la parte inferior primero hay una válvula de la vena cava inferior y la válvula del seno coronario. Y en el sinus veranum se origina a partir del asta del seno derecho. Y en la siguiente imagen demuestran la etapa fetal. El sinus venarum, que es el azul. Y tiene la pared lisa, deriva del astra del seno derecho y demuestra el flujo sanguíneo como demuestran las flechas. Esta y esta. La formación del tabique del corazón. Estos oscilan entre los días 27 y 37. La longitud del embrión tiene más o menos entre 5 milímetros a 17 milímetros. Y el primer mecanismo de formación de un tabique. Suceden dos cosas. La primera es la fusión de dos masas del tejido en crecimiento activo y el crecimiento activo de una sola masa de tejido. Demuestran que también las masas tisulares conocidas como almohadillas endocardíacas, es decir, estas lo que ayudan y lo que hacen es participar en la formación de los tabiques auriculares y ventriculares, los conductos y las válvulas auriculares y los canales del aórtico pulmonar. En la imagen demuestran la formación de un tabique por crecimiento de crestas opuestas. El segundo mecanismo de formación del tabique, este se da por la fusión de dos partes en expansión de la pared del corazón. Este no requiere almohadillas endocardíacas. Y hay una formación del tabique de la aurícula común, donde en esta las dos puntas del septum premium se extienden hacia la almohadilla endocardíaca del interior del conducto auriculoventricular, la abertura entre el septum premium y las almohadillas endocardíacas del ostium premium. Bueno, y al proseguir el desarrollo, las almohadillas endocardíacas superior e inferior, estas crecen a lo largo de la margen del septum premium y cierran el ostium premium, como se explicó en la siguiente imagen. La formación del tabique en la aurícula común. Cuando la válvula venosa izquierda y el septum premium se fusionan con el lado derecho del septum secundum, el margen cóncavo dirige el septum, empieza a solapar el ostium secundum. Entonces, en la apertura que deja el septum secundum, recibe el nombre del agujero oval. Bueno, la diferenciación posterior de las aurículas. Tanto el asta del seno derecho como las venas pulmonares, estas se incorporan al corazón y forman la pared lisa de las aurículas. Y la formación de un tabique en el conducto auriculoventricular lo que demuestra es que al final de la cuarta semana aparecen las almohadillas endocardíacas auroventriculares y también las almohadillas auriculoventriculares laterales. Al final de la quinta semana el conducto queda completamente dividido. Entonces, en la siguiente imagen demostramos la formación del conducto auriculoventricular. De izquierda a derecha demostramos cómo en el día 23, 26 y 31 y 35 la abertura auricular inicial se amplía transversalmente. Seguimos con las válvulas auriculoventriculares. Cada orificio auriculoventricular queda rodeado por un tejido mesenquimatoso de la proliferación local. Y cuando el torrente sanguíneo agujera los tejidos de la superficie ventricular de estas, hay proliferaciones y se forman las válvulas. Entonces, en la siguiente imagen mostramos cómo las válvulas se van formando y las cuerdas tendinosas igual. Las válvulas estas se ahuecan en el lado ventricular, pero permanecen unidas a la pared ventricular de las cuerdas tendinosas. Finalizando, hablaremos sobre las consideraciones clínicas. Y en la primera está el corazón trilocular biventricular, que es la ausencia total del tabique auricular, donde se demuestra la aurícula común o corazón trilocular biventricular debido a que el septum primum y el septum secundum no han logrado formarse. Está la atresia tricúspide, que es la obliteración del orificio auriculoventricular derecho, que es la ausencia de las válvulas tricúspides o función de las mismas. La comunicación intraventricular, que es la gran abertura entre la aurícula derecha e izquierda.
donde aquí demuestran el defecto del ostium secum, que es causado por una acción excesiva del septum primum. A continuación hablaremos de la formación de los tabiques del tronco arterial y el cono arterial. Durante la quinta semana van a aparecer en el tronco dos pares de crestas o rebordes opuestos, ¿sí? Entonces vamos a observar que en la pared superior derecha va a estar ubicado el reborde troncal superior derecho y en la pared inferior izquierda va a estar ubicado el reborde troncal inferior izquierdo. Entonces el reborde derecho él va a crecer de forma distal y hacia la izquierda, y el reborde izquierdo también va a crecer de forma distal, pero lo va a hacer hacia la derecha. Entonces, mientras se van extendiendo hacia el saco aórtico, estos dos rebordes se van a enrollar entre sí y van a formar posteriormente el futuro tabique. ¿Sí? Entonces, una vez que se ha concluido la fusión, vamos a observar el tabique aórtico pulmonar, que va a dividir el tronco en un canal aórtico y en un canal pulmonar. Adicionalmente, también podemos observar que la proliferación de las almohadillas del cono derecho e izquierdo van a estar combinadas con la de la almohadilla endocárdica y van a tener como función cerrar el agujero interventricular y van a formar la porción membranosa del tabique. Entonces acá en la imagen podemos observar cómo poco a poco se va cerrando ese agujero y tenemos la porción membranosa del tabique. En la siguiente imagen observamos la sección frontal del corazón de un embrión a las 7 semanas. Entonces vemos que luego de que ya se han fusionado ambos rebordes, el tabique va a dividir el cono en una porción anterolateral que va a estar conformada por el tracto de salida del ventrículo derecho y una porción posteromedial que va a estar conformada por el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces acá en esta imagen vamos a poder observar cómo se va viendo ya el orificio tricúspide, la banda moderadora, vemos el tabique interventricular, la hacia del orificio mitral, las válvulas pulmonares, vemos cómo ya se empieza a formar el callado aórtico, la aurícula derecha y el infundíbulo del ventrículo derecho. Vemos también que las células de la cresta neural cardíaca, ellas se van a originar en los bordes de los pliegues neurales, en el romboencéfalo, y van a migrar a través de los arcos faríngeos 3, 4 y 6, ¿sí? Hacia la región de salida del corazón que invade. Y ya cuando van a estar ubicadas aquí en este lugar, van a participar en la formación de las almohadillas endocárdicas, tanto como para el cono arterial como para el tronco arterial. ¿Sí? Esta migración y proliferación de las células está regulada por el campo cardiogénico mediante la vía de señalización de Notch. A continuación observamos la sección frontal del corazón en un embrión al finalizar la 7ª semana. ¿Sí? Y vemos cómo el tabique del cono ya se encuentra terminado y entonces la sangre proveniente del ventrículo izquierdo va a poder entrar hacia la aorta. Entonces, también podemos observar el infundíbulo del ventrículo derecho, que va a formar la parte anterolateral, y observamos el infundíbulo del ventrículo izquierdo, que formará la parte posteromedial. Vemos también que las paredes medianas de los ventrículos en expansión se juxtaponen y se fusionan gradualmente para formar lo que sería el tabique interventricular muscular. También entonces podemos observar la aurícula derecha, la aurícula izquierda, y observamos también la válvula venosa derecha. También se ve septum secundum y septum primum, que van a ser los principales vasos. Al proseguir el desarrollo, ¿sí? El crecimiento del tejido, que es procedente de la almohadilla endocárdica, está situada a lo largo de la parte superior del tabique interventricular muscular
y ella va a ser la encargada de cerrar por completo el agujero oval. Una vez se completa el cierre, entonces se va a constituir la porción membranosa del tabique interventricular y las paredes medias de los ventrículos en expansión se fusionan y van a dar origen a la porción muscular del tabique interventricular. Continuando con nuestra exposición, observemos cómo se forman las válvulas semilunares. Entonces, resulta que cuando ya está casi terminada la división del tronco, los primordios de las válvulas semilunares van a ser visibles como unos tubérculos muy pequeños que van a estar situados en las principales protuberancias troncales. Entonces, acá en la semana 5 podemos observar la protuberancia del tronco derecho. En la semana 6 tenemos que de cada par, entonces una se va a asignar al canal pulmonar y la otra al canal aórtico respectivamente. Esto ya sucede en la séptima semana del desarrollo. Y aquí entonces podemos observar las células mesénquimas de las válvulas semilunares. De igual forma, entonces observamos las secciones longitudinales de las válvulas semilunares durante las semanas 6, 7 y 9 del desarrollo. Entonces acá observamos que va a aparecer un tercer tubérculo en ambos canales frente a las protuberancias troncales fusionadas y vemos poco a poco cómo esos tubérculos se van ahuecando en la superficie superior y van a dar origen a las válvulas semilunares. La evidencia reciente pues demuestra que las células de la cresta neural también contribuyen a la formación de estas válvulas. Como consideraciones clínicas, vamos entonces a explicar las anomalías cardíacas más comunes. Tenemos la comunicación interventricular, que es una anomalía que afecta a la porción membranosa o muscular del tabique. ¿Sí? Entonces acá en la imagen podemos observar un defecto en la porción membranosa del tabique interventricular y esto va a ocasionar que la sangre del ventrículo izquierdo fluya hacia el ventrículo derecho a través del agujero interventricular. La siguiente anomalía es la tetralogía de Fallot. Esa anomalía es una de las más frecuentes en la región cono-troncal y se debe a una división desigual del cono ocasionada por el desplazamiento anterior del tabique cono-troncal. Entonces, este desplazamiento va a producir 4 alteraciones cardiovasculares. Una estenosis pulmonar va a ocasionar una aorta cabalgante y un defecto del tabique interventricular e hipertrofia del ventrículo derecho. Finalmente, entonces tenemos la persistencia del tronco arterial, que esa anomalía se da cuando los bordes conotroncales no se forman y de modo que tampoco se va a dividir el tracto de salida. Entonces aquí resulta que el tronco indiviso va a quedar arriba de ambos ventrículos y por eso va a recibir la sangre de los dos. En esta anomalía siempre se va a acompañar de un defecto del tabique interventricular. La formación del sistema conductor del corazón va a estar dado cuando el seno venoso va a asumir la función de proporcionar el centro cardiorregulador natural y se ubica en la aurícula derecha y el tejido del centro se va a hallar sobre la abertura de la vena cava superior. De este modo entonces se va a formar el nodo sinoauricular. El nodo auriculoventricular y el haz auriculoventricular o el haz de His van a provenir de dos fuentes principalmente. La primera fuente van a ser las células miocárdicas en la pared izquierda del seno venoso y la segunda van a ser las células miocárdicas que van a provenir del conducto auriculoventricular. El desarrollo vascular de los vasos sanguíneos tiene lugar por dos mecanismos principales. El primer mecanismo va a ser la vasculogénesis, en la que los vasos se forman por coalescencia de los angioblastos, y el segundo mecanismo va a ser la angiogénesis, mediante la que se originan de otros vasos
previamente ya existentes. Los principales vasos, es decir, la aorta dorsal y las venas cardinales, ellas se producen por el mecanismo de vasculogénesis y el resto de ellos se van a formar por angiogénesis. En sistema en su totalidad se va a diseñar a partir de señales que interviene el factor de crecimiento endotelial vascular, junto con otros también factores de crecimiento. Formación de los arcos aórticos. Aquí podemos observar en esta imagen que los arcos aórticos se originan del saco aórtico y van a estar inmersos en el mesénquima de los arcos faríngeos y terminan posteriormente en las aortas dorsales izquierda y derecha. El saco aórtico aporta una rama a cada arco nuevo mientras se va desarrollando y va a dar origen a un total de 5 pares de arterias. Aquí las vamos a ver que se enumeran 1, 2, 3, 4 y 5. El quinto arco nunca se forma o lo hace de manera incompleta para desaparecer posteriormente. Entonces, al proseguir el desarrollo se va a modificar el patrón arterial y algunos vasos van a desaparecer por completo. Hacia el día 27 desaparece casi todo el primer arco aórtico, aunque hay una pequeña porción que va a persistir para formar posteriormente la arteria maxilar. Asimismo, pronto va a desaparecer el arco aórtico 2 y las porciones restantes de este van a ser las arterias hioidea y estapedia. El tercer arco es grande y el cuarto y el sexto se van a encontrar en un proceso de formación. Aquí podemos observar en esta imagen que aun cuando el sexto arco está incompleto, la arteria pulmonar primitiva ya existe como una rama importante. Y ya en un embrión de 29 días va a desaparecer el primer y el segundo arco. Vamos entonces a observar cómo se va a ir creando el patrón definitivo que va a dar lugar a la transformación de un sistema arterial embrionario a un sistema adulto. Entonces van a tener lugar los diferentes cambios. Vamos a ver que el tercer arco aórtico va a formar la arteria carótida común y la primera parte de la arteria carótida interna. El resto de la carótida interna va a estar compuesta por la porción craneal de la aorta dorsal. El cuarto arco aórtico va a persistir a ambos lados, pero ya su destino final va a ser muy distinto a los lados derechos e izquierdos, porque en el lado izquierdo va a formar parte del arco de la aorta entre la carótida común izquierda y las arterias subclavias izquierdas, y ya en el lado derecho va a constituir el segmento más próximo de la arteria subclavia derecha. Finalmente, entonces observamos que el quinto arco aórtico, él no se va a formar, ¿sí? Lo va a hacer de un modo muy incompleto y posteriormente él va a desaparecer. Y el sexto arco aórtico también se va a llamar el arco pulmonar, que va a producir una rama muy importante que crece hacia la yema pulmonar en el desarrollo. Y en el lado derecho, pues la parte proximal se va a convertir posteriormente en el segmento proximal de la arteria pulmonar derecha. Y la parte distal va a perder contacto con la aorta dorsal y posteriormente va a desaparecer. Formación de las arterias vitelinas y las arterias umbilicales. Las arterias vitelinas inicialmente son pares de vasos que van a irrigar el saco vitelino. Entonces ellas se van a ir fusionando de una manera gradual para formar las arterias del mesenterio dorsal del intestino. Ya en el adulto van a estar representadas por la arteria celíaca y las arterias mesentéricas superiores. Las arterias mesentéricas inferiores van a tener origen en las arterias umbilicales. Entonces vamos a obtener que los tres vasos van a abastecer los derivados del intestino anterior, intestino medio y el intestino posterior. En las arterias umbilicales, ellas van a hacer inicio de los pares de las ramas ventrales de la aorta dorsal y se van a dirigir hacia la placenta en estrecho contacto con el alantoides.
Ya durante la cuarta semana del desarrollo, las arterias van a adquirir una conexión secundaria con la rama dorsal de la aorta y se van a ir desligando de su origen. Después del nacimiento, las porciones proximales de las arterias umbilicales van a persistir como arterias ilíaca interna y vesical superior. En cambio, las porciones distales se van a obliterar para constituir los ligamentos umbilicales medios. Entonces acá en la imagen vamos a poder observar la arteria carótida interna, vemos los arcos aórticos 2 y 3, la vena cardinal anterior común, vemos las vellosidades coriónicas y también observamos el saco aórtico. Y acá posteriormente se observa el corazón. Las arterias coronarias van a proceder de dos fuentes, entonces una van a ser los angioblastos que van a estar formadas en otras partes y se van a distribuir por la superficie cardíaca mediante la migración de las células proepicárdicas y otras se van a originar del epicardio que va a estar situado en la porción caudal del mesocardio dorsal. Algunas células del epicardio van a pasar por una transición de epiteliales a mesenquimatosas, inducidas por el miocardio subyacente. Luego de que pasan por esta transición, las recién formadas células mesenquimatosas, ellas van a contribuir a la producción de miocitos endoteliales y lisos de las arterias coronarias. Cabe destacar que las células de la cresta neural también van a contribuir a la producción de miocitos lisos a lo largo de los segmentos proximales de estas arterias. Como consideraciones clínicas tenemos los defectos del sistema arterial. Tenemos la coartación de la aorta. Es una constricción que se sitúa por encima o por debajo de la entrada del conducto arterial y se distinguen dos tipos, un preductal o un postductal. El estrechamiento se va a deber principalmente a una anomalía en el centro de la aorta. Entonces va a estar acompañada de proliferaciones en la íntima. En el primer tipo persiste el conducto arterial, como podemos observar en la imagen. Y en el segundo, que es más frecuente, entonces va a estar obliterado. Y la circulación colateral entre las porciones proximal y distal de la aorta se van a establecer mediante grandes arterias torácicas intercostal e internas. La siguiente anomalía es el origen anómalo de la arteria subclavia derecha. Esta se da cuando la arteria se va a formar a partir de la porción distal de la aorta dorsal derecha y la séptima arteria intersegmentaria. Entonces acá en la imagen podemos observar que en el primer caso va a haber una obliteración del cuarto arco aórtico derecho y de la porción proximal de la aorta dorsal derecha, que va a tener una persistencia de la porción distal de la aorta dorsal derecha. Y en la siguiente imagen vemos que la arteria subclavia derecha es anómala, pues ella va a cruzar la línea media por detrás del esófago y la tráquea, y en algunos casos puede llegar a comprimirlo. Como tercer defecto del sistema arterial tenemos el arco aórtico interrumpido. Este va a ser causado por la obliteración del cuarto arco aórtico en el lado izquierdo. Entonces, esta alteración va a estar acompañada de un defecto del tabique ventricular y también de una persistencia del conducto arterial. Entonces, por lo tanto, va a permitir que la sangre llegue a la parte inferior del cuerpo. Y el resultado va a ser una interrupción entre el arco aórtico y la aorta descendente. Continuando con nuestra exposición, vamos a hablar ahora del sistema venoso. En la quinta semana del desarrollo ya vamos a poder distinguir tres pares de venas principales. Vamos a tener las venas vitelinas o las venas onfalomesentéricas, que ellas van a tener como función llevar la sangre del saco vitelino al seno venoso. Vamos a tener las venas umbilicales, que van a tener como función llevar la sangre oxigenada al embrión. Ellas se originan de las vellosidades coriónicas.
Y como tercer grupo vamos a tener las venas cardinales, vena cardinal anterior y vena cardinal común, vena cardinal posterior, que van a tener como principal función drenar el cuerpo del embrión. Formación de las venas vitelinas. Antes de que entren en el seno venoso, estas venas van a formar un plexo. Entonces aquí en la imagen observamos el duodeno y vemos que alrededor de él va a estar el plexo atravesando el tabique transverso. Los cordones hepáticos que se extienden hasta el tabique van a interrumpir el curso de las venas y va a aparecer una amplia red vascular. Entonces, como vemos acá en la imagen, van a aparecer los sinusoides hepáticos. Finalmente, entonces la sangre que va a ser proveniente del lado izquierdo del hígado se va a recanalizar a la derecha. Y esto va a hacer que se engrose la vena vitelina derecha, es decir, el conducto hepatocárdico derecho, y de este modo se va a formar la porción hepatocárdica de la vena cava inferior. Y finalmente entonces va a desaparecer la parte proximal de la vena vitelina izquierda. Formación de las venas umbilicales. En un principio las venas umbilicales van a pasar ambas por los lados del hígado, pero algunas se van a conectar a los sinusoides hepáticos. Posteriormente va a desaparecer la parte proximal de las venas umbilicales y el resto de la del lado derecho, como vemos en esta imagen. Entonces, la vena izquierda va a ser la única que va a transportar la sangre de la placenta al hígado. Y a medida que va aumentando la circulación de la placenta, se va a establecer una comunicación directa entre la vena umbilical izquierda y el conducto hepatocárdico derecho, es decir, el conducto venoso. Y este vaso va a evitar el plexo sinusoidal del hígado. Ya después de que se da a cabo el nacimiento, se oblitera la vena umbilical izquierda y el conducto venoso, ¿sí? Entonces esto va a dar como resultado la formación del ligamento redondo del hígado, como también el ligamento venoso respectivamente. Formación de las venas cardinales. Al principio, las venas cardinales van a constituir el principal sistema venoso de drenaje del embrión. Entonces, este sistema va a constar de las venas cardinales anteriores. Ellas tienen como principal función drenar la parte cefálica del embrión. Va a estar formado también de las venas cardinales posteriores. Ellas van a tener como función drenar el resto del embrión. Y adicional van a haber otras venas que se van a unir antes de entrar en el asta del seno y van a formar las venas cardinales comunes. Durante ya la cuarta semana, esas venas cardinales van a dar origen a un sistema simétrico. Y ya dentro de la quinta y la séptima semana aparecerán más venas posteriormente. Entonces vamos a tener a las venas subcardinales. Ellas van a ser encargadas de drenar sobre todo los riñones. Aparecen también las venas sacrocardinales. Ellas van a drenar las extremidades inferiores y las venas supracardinales que van a drenar la pared corporal por medio de las venas intercostales. Como consideraciones clínicas tenemos defectos del sistema venoso. El primer defecto es el que se da en la vena cava inferior doble. Se produce cuando la vena sacrocardinal izquierda no pierde su conexión con la vena subcardinal izquierda. Acá podemos tener como una característica, es que la vena ilíaca común izquierda puede estar presente como puede no estarlo, pero la vena gonadal izquierda va a permanecer igual que en condiciones normales. Y el segundo defecto es el que se da en la vena cava superior doble. Este defecto se caracteriza por la persistencia de la vena cardinal anterior izquierda y además porque no se forma la vena brachiocefálica izquierda. Ahora entonces voy a explicar la circulación fetal. Antes del nacimiento, la sangre procedente de la placenta va a estar muy saturada de oxígeno con un 80%.
Entonces esta sangre va a retornar al feto pasando por la vena umbilical. Al acercarse al hígado, pero sin pasar por él, la mayor parte de la sangre va a cruzar el conducto venoso y desemboca en la vena cava inferior. Una cantidad muy pequeña va a entrar en los sinusoides hepáticos, donde se va a mezclar posteriormente con la sangre proveniente de la circulación portal. En este lugar vamos a encontrar ubicado un mecanismo de esfínter en el conducto venoso, que va a estar cerca a la entrada de la vena umbilical y va a tener como función controlar el flujo de la sangre umbilical a través de los sinusoides hepáticos. Entonces el esfínter se va a cerrar cuando una contracción uterina va a aumentar demasiado el retorno venoso, con el fin de impedir con ello una sobrecarga repentina en el corazón. Posteriormente a eso, entonces tenemos que la sangre va a entrar en la aurícula derecha tras haber hecho un breve recorrido por la vena cava inferior, donde ya esa sangre placentaria se ha ido mezclando con la sangre desoxigenada que retorna de las extremidades inferiores. En la aurícula, entonces la válvula de la vena cava inferior va a guiar esa sangre hacia el agujero oval y la mayor parte de la sangre va a ingresar por la aurícula izquierda. Vamos a encontrar el borde inferior, la crista dividens, ¿sí?, que va a evitar que pase una cantidad pequeña de sangre, la cual va a permanecer en la aurícula derecha. Y aquí se va a mezclar con la sangre desaturada que retorna de la cabeza y de los brazos a través de la vena cava superior. Luego, entonces, la sangre va a entrar en el ventrículo izquierdo y la aorta ascendente desde la aurícula izquierda, donde se va a mezclar con poca sangre desaturada procedente de los pulmones. Una vez entonces esa sangre ha atravesado la aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente, entonces esta sangre va a seguir fluyendo hacia la placenta por las dos arterias umbilicales, ¿sí? Y entonces finalmente podemos concluir que durante todo el recorrido de la placenta hacia los órganos del feto, entonces esta sangre que va a pasar por la vena umbilical poco a poco va a ir perdiendo su alto contenido de oxígeno al irse mezclando con la sangre desaturada. Los cambios de la circulación en el nacimiento están dados, 1, por la interrupción del flujo de la sangre placentaria y 2, al inicio de la respiración. Entonces, puesto que el conducto arterial se cierra por la contracción muscular, entonces la cantidad de sangre que fluye por los vasos pulmonares van a aumentar rápidamente y eso va a hacer que la aurícula izquierda eleve la presión y al mismo tiempo la aurícula derecha disminuya la presión. Entonces vamos a ver cómo el agujero oval queda cerrado completamente. Los siguientes cambios son los que se van a producir después del nacimiento. Primero vamos a observar cómo se cierran las arterias umbilicales debido pues a la contracción de la musculatura lisa en sus paredes y van a dar origen a los ligamentos umbilicales medios. Vemos acá que las porciones proximales van a permanecer abiertas como arterias vesicales superiores. Otro de los cambios que observamos es que se van a cerrar la vena umbilical y el conducto venoso y la vena umbilical va a dar forma al ligamento redondo del hígado y el conducto venoso que de este ligamento se dirige a la vena cava inferior, entonces va a dar origen al ligamento venoso luego de desaparecerse. Y casi inmediatamente después del nacimiento se va a cerrar el conducto arterial por contracción también de su pared. Y entonces ya en el adulto el conducto obliterado arterial va a formar el ligamento arterial. Finalmente, entonces explicaré cómo se forma el sistema linfático. Este sistema empieza a desarrollarse después que el sistema cardiovascular y no va a aparecer antes de la 5ª semana de gestación.
Los vasos linfáticos son originados en el endotelio de las venas como evaginaciones en forma de sacos. Es importante tener en cuenta que se van a desarrollar 6 sacos linfáticos primarios. Vamos a tener 2 yugulares en el punto de unión de las venas cardinales subclavias y anteriores. Vamos a tener 2 ilíacos que van a estar en el punto de unión de las venas cardinales ilíacas y posteriores. Uno retroperitoneal que va a estar cerca de la raíz del mesenterio y una cisterna del quilo que va a estar en la región dorsal del saco retroperitoneal. También encontramos que el conducto linfático derecho se va a derivar de la porción craneal del conducto torácico derecho. El linaje linfático va a estar regulado por el factor de transcripción PROX1 y el gen que se activa es VEGFR3. De este modo hemos concluido nuestra exposición. Nuestro libro guía Embriología Médica de Lachman, 12ª edición. En nombre de mi grupo queremos agradecer por su atención y esperamos realmente que hayan podido entender un poco más sobre un órgano tan importante como lo es el corazón. Gracias.